Bajo el implacable sol del desierto de Sonora, una solitaria pastora alemán yacía exhausta sobre la arena, sus cachorros recién nacidos temblando a su lado. No tenía agua ni refugio y los depredadores ya rondaban cerca. Entonces, a través del calor ondulante, apareció en el horizonte un enorme caballo salvaje. Lo que sucedió después desafiaría todas las leyes de la naturaleza y dejaría a toda una comunidad sin palabras. Era una mañana dorada en el desierto. Las dunas ondulaban bajo un viento incansable. No había árboles ni sombras, solo calor y silencio. En algún lugar de esa vasta soledad, Raina, una pastora alemán, estaba acurrucada alrededor de su pequeña camada. Apenas unas horas antes, había dado a luz sola, lejos de cualquier hogar humano, con las patas temblando de agotamiento. Cada respiración era superficial, cada movimiento parecía ser el último. Sin embargo, seguía acercando a sus cachorros, intentando protegerlos del sol implacable. Raina no siempre había sido una callejera. Antes pertenecía a una familia en las afueras de un pequeño pueblo del desierto de Sonora, pero tras una violenta tormenta de arena que destruyó su casa, se alejó en busca de comida y agua. Los días se convirtieron en semanas y la fuerte pastor se volvió delgada y frágil. Ahora, con 5 vidas indefensas dependiendo de ella, enfrentaba las horas más peligrosas de su vida. El desierto, aunque hermoso, era despiadado. El aire vibraba con el calor y el único sonido era el silbido del viento arrastrando arena sobre las dunas. Buitres sobrevolaban alto y a lo lejos una sombra se movía, lenta, deliberada, haciéndose más grande con cada momento. Al principio, Raina pensó que era otro depredador. Se levantó con las patas temblorosas, las orejas hacia atrás, lista para defender a sus cachorros, pero entonces la figura emergió claramente entre el resplandor. Un majestuoso mustang salvaje, su pelaje castaño relucía contra la arena pálida. Su crin ondeaba como fuego negro al viento, y sus ojos oscuros se fijaron en la madre luchadora. El semental no pasó de largo, se detuvo a pocos metros, pisoteando el suelo como anunciando su presencia. Lo que pasó a continuación parecía imposible para quien no lo viera. No fue un encuentro de presa y depredador, ni un azar en la naturaleza. Fue el inicio de un vínculo que cambiaría para siempre el destino de Raina y sus cachorros. Mientras el calor aumentaba y el horizonte se desdibujaba, algo en la mirada del Mustang prometía que la lucha de Raina por sobrevivir estaba lejos de terminar. El semental permaneció inmóvil, sus costados subiendo y bajando con respiraciones lentas y medidas. Raina mantuvo el cuerpo bajo, acurrucada protectora sobre sus cachorros, con los ojos clavados en el enorme animal frente a ella. En la naturaleza, la supervivencia significaba no confiar en lo imprevisible. Pero había algo distinto en cómo el Mustang la observaba. Sus orejas estaban erguidas, no con agresión, sino con alerta silenciosa. El viento cambió, llevando el aroma de los cachorros recién nacidos hacia el caballo. Las fosas nasales del animal se dilataron y dio un paso más cerca, sus cascos hundiéndose en la arena blanda. Raina se tensó, con un gruñido bajo en la garganta. Su instinto le decía que mantuviera alejados a los extraños, sin importar lo improbable que fuera un ataque. No podía correr, no con sus cachorros tan pequeños y débiles, así que se preparó para lo que fuera. Entonces el semental hizo algo inesperado. En lugar de embestir o alejarse, bajó la cabeza hacia el suelo y sopló un aliento cálido a unos pocos metros de ella. El sonido era bajo, casi reconfortante, y por un momento el gruñido de Raina se apagó. Era como si el caballo hablara en un idioma que solo el desierto entendía. Una ráfaga de viento cruzó la duna, esparciendo granos calientes de arena sobre la espalda de Raina. Ella se estremeció, pero el semental se movió lateralmente, colocando su enorme cuerpo entre ella y el viento, bloqueando lo peor. El cambio le dio un momento de alivio, pero también la dejó desconcertada. Ningún animal salvaje actúa así sin una razón. Los cachorros gimieron suavemente, abriendo pequeñas bocas en busca de leche.
Raina sabía que pronto necesitaba agua. Sin ella, su cuerpo no podría alimentarlos por mucho tiempo. Sus propios labios estaban agrietados, su lengua seca y pesada. Cada latido parecía más lento que el anterior. Miró al semental otra vez, preguntándose si se quedaría o desaparecería entre las dunas como todo lo demás en esta tierra vacía. El Mustang giró la cabeza hacia el horizonte lejano, moviendo las orejas como si escuchara algo que Raina no podía oír. Entonces, sin advertencia, lanzó un fuerte resoplido y comenzó a alejarse, pero solo unos pasos. Se detuvo, la miró y esperó. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella, y en ese intercambio silencioso, Raina sintió algo urgente. El semental no la estaba dejando, le estaba pidiendo que lo siguiera. Raina dudó, su cuerpo dolía, sus patas estaban débiles, y cada paso costaba una energía preciosa. Pero quedarse significaba una muerte segura. Con suavidad, tomó por el cuello al primer cachorro, colocándolo en el hueco de su pata delantera antes de levantar a otro. Fue un proceso lento y doloroso, pero uno a uno los reunió. El semental permaneció quieto, observando, como si supiera lo frágil que era cada movimiento. Cuando Raina estuvo de pie con su camada cerca, el Mustang se volvió y comenzó a caminar de nuevo. Firme, paciente, nunca demasiado adelantado. Ella lo siguió, hundiendo sus patas en la arena, cada músculo protestando. El calor pesaba como una manta pesada, pero el caballo avanzaba hacia algo invisible. Subieron una loma baja y, más allá, el paisaje cambió. Un pequeño cañón atravesaba el desierto. Sus paredes ofrecían parches de sombra. En la base, un hilo de agua brillaba al sol, un pequeño manantial escondido de la llanura abierta. El olor llegó a Raina al instante, y su cuerpo se llenó de una energía desesperada. Apresuró el paso, lamiendo el agua fresca antes de poder pensar en otra cosa. Los cachorros chillaron suavemente mientras ella bebía, sintiendo el cambio en su fuerza. Los empujó hacia el borde, observando cómo daban sus primeros y torpes sorbos. Sobre ellos, el semental estaba en la boca del cañón, vigilando el horizonte en busca de peligro. No era solo un guía, era un guardián. La respiración de Raina se calmó y, por primera vez en días, el pánico en su pecho disminuyó. Se tendió junto a sus cachorros bajo la sombra, mirando al Mustang. No sabía por qué había decidido ayudarla, o por qué seguía allí, pero sabía esto. En medio del desierto, donde la vida rara vez perdona, un extraño les había dado otra oportunidad. Pero los peligros del desierto aún no habían terminado. Y mientras las sombras cambiaban, las orejas del semental se movieron hacia el viento nuevamente. Algo o alguien se acercaba. El sonido los alcanzó antes de que apareciera la fuente. Un retumbo bajo y distante, como si el suelo mismo temblara. Raina levantó la cabeza, las orejas girando, sus músculos tensándose con alarma instintiva. El semental giró bruscamente la cabeza hacia el horizonte, rígido, con los ojos entrecerrados contra el resplandor. Un momento después, llegó el olor, débil pero penetrante. No era depredador ni presa, humano. La respiración de Raina se aceleró. En su tiempo como callejera, había aprendido que el desierto no solo pertenecía a lo salvaje, también era de la gente, algunos amables, otros crueles y algunos cuya presencia solo significaba peligro. Sus últimos encuentros con humanos habían terminado en miedo y hambre. No tenía ninguna razón para confiar en quien se acercara ahora. El semental dio un paso hacia ella, no se alejó, manteniendo el cuerpo orientado hacia el sonido. Un resoplido de advertencia escapó de sus fosas nasales. Los cachorros se removieron a su lado, sin darse cuenta de la tensión creciente en el aire. El retumbo se hizo más fuerte. No era un caminante tranquilo, era el rugido pesado de un motor luchando sobre arena y rocas. Raina se agachó, formando un escudo con su cuerpo entre el ruido y su camada. Sus ojos buscaron al semental, que arañaba la arena, moviendo la cola con irritación. Entonces, desde arriba de la loma, apareció un camión maltrecho bajo el resplandor. La pintura estaba desvaída,
la caja llena de cajas y 2 hombres en la cabina. El semental lanzó un relincho agudo que cortó el aire. El camión aminoró, pero no paró, avanzando hasta el borde del cañón. Uno de los hombres se asomó por la ventana, protegiéndose los ojos con la mano. Su mirada cayó sobre Rayna y luego sobre el caballo. Gritó algo al conductor, pero las palabras se perdieron en el viento. El corazón de Rayna latía con fuerza. Quiso huir, pero no podía abandonar a sus cachorros. El semental dio un paso adelante, colocándose completamente entre ella y el camión. Su cuerpo era un muro de músculo, con la cabeza alta y las orejas planas. Los hombres hablaron de nuevo, con tono cortante, y el conductor apagó el motor. El silencio cayó, pesado, tenso, casi más denso que el ruido previo. Uno de los hombres bajó del camión. Sus botas se hundieron en la arena mientras se acercaba. No llevaba arma, pero su postura puso a Rayna en alerta. Mostró los dientes, gruñendo bajo en el pecho. El semental bajó un poco la cabeza, las fosas nasales dilatadas como calculando qué haría el hombre. El extraño se detuvo a unos pasos. Sus ojos se movieron del semental a los cachorros y por un momento su expresión se suavizó. Se arrodilló moviéndose despacio y hablando en voz baja, demasiado baja para que Rayna entendiera. Ella inclinó la cabeza, dudosa. Entonces el otro hombre gritó desde el camión, con impaciencia en la voz. El hombre arrodillado miró atrás, metió la mano en el bolsillo y sacó algo pequeño. El olor llegó a Rayna al instante, carne seca. Su estómago se apretó de anhelo, pero el hambre le había enseñado cautela. No se movió. El hombre lanzó la tira hacia ella, dejándola caer en la arena. Luego se puso de pie, retrocediendo un paso, mirando a los ojos de Rayna por última vez. Detrás de ellos, el conductor murmuró algo. El hombre dudó. Luego volvió al camión. Subieron. El motor rugió y el vehículo se alejó, encogiéndose en la distancia ondulante hasta ser solo un recuerdo borroso bajo el calor. El semental no se movió hasta que el sonido desapareció por completo. Solo entonces se volvió hacia Rayna, las orejas erguidas de nuevo, la tensión en su postura aliviándose. Ella miró el trozo de carne seca en la arena. Su cuerpo rogaba comer, pero el instinto le hizo olfatearlo primero. No encontró nada extraño. Lo tomó y se lo tragó en 2 bocados. El estallido de energía fue pequeño, pero le dio estabilidad a sus patas. Mientras el sol bajaba, las sombras se alargaban por el cañón. El semental se movió al lado opuesto, pastando un parche de pasto seco, pero sus orejas seguían girando hacia ella. No se iba, no todavía. Y Rayna, aunque no entendía por qué, se sentía más segura con él allí. Por ahora, el desierto volvió a guardar silencio. Pero el silencio en un lugar así nunca dura. El primer llanto llegó con la oscuridad. Un agudo aullido se llevó el viento frío, tan repentino que las orejas de Rayna se levantaron de golpe. El semental se congeló masticando. Su cabeza giró hacia el sonido. Más allá de la loma, algo se movía rápido, demasiado rápido para ser el leve movimiento de la vida nocturna. El segundo llanto estuvo más cerca, seguido por el seco ruido de piedras cayendo por una pendiente. Rayna se puso de pie, moviendo las patas en la arena, con la cola rígida. Sus cachorros gimieron ante la tensión repentina. El semental se dirigió al borde del cañón, sus músculos tensos bajo el pelaje. Alzó la cabeza alto, escaneando las formas vagas de las dunas bajo la pálida luz de la luna. Entonces llegó el olor, fuerte, almizclado, inconfundible. Coyote. Los pelos de Rayna se erizaron al instante. Ya se había encontrado con ellos antes y sabía la verdad. Una manada hambrienta no gasta energía si no cree que el premio vale el riesgo. En el desierto, los cachorros recién nacidos eran ese premio. El semental soltó un resoplido profundo y rodante, pisoteando la arena con un casco. Rayna bajó el cuerpo instintivamente, acurrucándose para proteger a su camada. Contó las sombras moviéndose en su visión periférica. 2, 3, tal vez 4 figuras deslizándose por la loma. Sus movimientos eran lentos y calculados,
Estaban tanteando. Un coyote se separó, bajando la pendiente con pasos deliberados. Su cabeza estaba baja, la cola moviéndose mientras estudiaba la escena. Rayna gruñó, un sonido bajo y peligroso. El semental se movió lateralmente, colocándose parcialmente delante de ella, su presencia dominando el estrecho espacio entre las paredes del cañón. El coyote solitario se detuvo, sus ojos brillando en la tenue luz. Detrás, los otros esperaban, sus formas oscilando como espíritus inquietos en la oscuridad. Eran cazadores pacientes, no tenían prisa. El desierto les daba todo el tiempo del mundo. El semental fue el primero en actuar. Con un salto repentino, embistió hacia adelante, la arena explotando bajo sus cascos. La fuerza del movimiento lanzó una nube de polvo y el coyote chilló, girando de vuelta hacia la loma. Los demás se dispersaron brevemente para reagruparse unos metros más arriba. El corazón de Rayna latía con fuerza. Sabía que volverían. Los coyotes rara vez se rendían tras un intento fallido, sobre todo si el hambre los impulsaba. Movió a sus cachorros más profundo, hacia la sombra de la pared del cañón, usando su cuerpo para protegerlos de la vista. El semental volvió a su lado, respirando con dificultad, sus ojos nunca dejando la loma. Pasaron minutos. El desierto quedó quieto, salvo por el suave susurro del viento entre la hierba seca. Luego, como convocadas por el silencio, las sombras se movieron de nuevo. Esta vez, dos coyotes avanzaron juntos, uno flanqueando por la izquierda, el otro rodeando por la derecha. Rayna ladró fuerte, el sonido resonando en el estrecho espacio. Su voz era advertencia y desafío. El semental no dudó. Avanzó de nuevo, pero esta vez Rayna se unió a él. Corrió hacia el coyote de la izquierda, cerrando las mandíbulas tan cerca que atrapó la punta de su pelaje. El depredador retrocedió aterrorizado por su agresión repentina. El semental giró bruscamente hacia el otro atacante, golpeando con un casco que falló por centímetros, pero levantó una ráfaga de arena. El coyote chilló y se retiró, ambos desapareciendo en la seguridad de las sombras de la loma. Por un momento todo volvió a la calma. El pecho de Rayna subía y bajaba con esfuerzo, pero no se atrevió a relajarse. El semental recorrió el borde del cañón, sus pasos pesados y deliberados. El mensaje era claro. Ese terreno estaba reclamado y los intrusos pagarían el precio. Finalmente, los sonidos se desvanecieron, reemplazados por el lejano y solitario canto de un ave nocturna. Rayna volvió a sus cachorros, lamiendo a cada uno, su cuerpo temblando por la adrenalina. El semental regresó a su parche de pasto seco, pero incluso quieto. Sus orejas giraban constantemente, rastreando lo invisible. La noche del desierto se enfrió. El aire era lo suficientemente fresco para llevar olores a kilómetros. Rayna apoyó la cabeza en la arena, con los ojos entrecerrados pero la mente alerta. No sabía si los coyotes regresarían, pero sabía esto. Sin el semental, esa noche podría haber terminado muy diferente. Sobre ellos, las estrellas se extendían sin fin, y en alguna parte lejos, un débil retumbo anunciaba otro cambio inminente. El bajo retumbo había comenzado tenue, casi como el gruñido de un depredador distante. Pero con el paso de los minutos, se profundizó, extendiéndose por el suelo en pulsos lentos y constantes. Los ojos de Rayna se abrieron completamente. Sus orejas se movieron hacia el horizonte. La cabeza del semental se levantó abruptamente. Las fosas nasales se abrieron. No era un motor, ni un animal. Era el sonido mismo del desierto moviéndose. El aire pareció crecer pesado. Un viento seco barrió el cañón, trayendo consigo el olor acre del polvo y algo más, algo metálico, casi como lluvia sobre piedra caliente. Rayna se puso de pie, moviendo las patas en la arena. Sus cachorros se removieron inquietos, sintiendo su tensión. El semental subió varios pasos por la pendiente, su mirada fija en una línea oscura que se movía por el horizonte. Al principio, Rayna pensó que era una nube, pero las nubes en el desierto no se mueven así, y menos rugen. La línea se ensanchó,
elevándose en el cielo en una columna giratoria. Su corazón latió con fuerza cuando comprendió que era una tormenta de arena, nacida al sur y ahora corriendo hacia ellos con el hambre de un ser vivo. El semental resopló, sacudiendo violentamente la crin. Caminó de un lado a otro por la pendiente, claramente agitado, mirando a Rayna como instándola a moverse. ¿Pero a dónde? El cañón era bajo, demasiado bajo para ofrecer un refugio real, y el desierto abierto sería aún peor. Rayna examinó las paredes a su alrededor, buscando algo que pudiera bloquear la furia de la tormenta. Sus ojos se posaron en una estrecha grieta entre dos rocas cerca del extremo lejano del cañón. No era mucho, pero era más profunda que su lugar actual, y la piedra podría romper parte del viento. Ladró fuerte, luego empujó a sus cachorros uno a uno, urgiéndolos hacia allí. El semental entendió al instante. Avanzó primero, despejando el camino con zancadas amplias y decididas. Los cachorros tropezaban en la arena, sus pequeñas patas esforzándose contra el terreno suelto. Rayna los empujó hacia adelante, deteniéndose solo para mirar la pared de polvo que se acercaba. Ya estaba muy cerca, mucho más cerca. El cielo detrás de ella había tomado un color óxido, y el sonido ya no era un retumbo, sino un rugido ensordecedor. Cuando llegaron a la grieta, el viento comenzó a azotar con fuerza, granos de arena golpeando la cara de Rayna, obligándola a entrecerrar los ojos. El semental entró primero, acurrucando su cuerpo para proteger a los cachorros mientras Rayna los reunió adentro. Se pegó a la pared, cubriendo parcialmente a sus cachorros con su cuerpo. La tormenta golpeó como una bestia viva. El viento aullaba por el cañón, arrancando mechones de pelaje y crines, arrojando nubes de polvo a cada rincón. Rayna bajó la cabeza, cerró los ojos con fuerza y respiró por la nariz para no ahogarse con la arena. El semental se plantó firme en la entrada, bloqueando lo peor, pero aún así la fuerza los empujaba como una marea invisible. Los minutos se estiraron como una eternidad. Los cachorros gimieron bajito, temblando contra ella. Rayna sentía cómo sus piernas empezaban a ceder de tanto esfuerzo para mantenerse quieta contra el viento feroz. El semental no se movió, ni siquiera cuando las ráfagas hicieron vibrar la roca detrás de ellos. Por fin, el estruendo empezó a amainar. El aire seguía azotándolos, pero con menos violencia. La tormenta se alejaba, su furia desparramándose sobre las dunas lejanas. Lentamente, el semental se apartó de la abertura, su pecho subiendo y bajando en respiraciones profundas y constantes. El polvo cubría su pelaje, la crin revuelta, pero seguía erguido sin doblegarse. Rayna salió la última, guiando a sus cachorros hacia la luz. El mundo más allá del cañón parecía distinto, más plano, más duro, como si la tormenta lo hubiera borrado y dibujado de nuevo de un solo trazo. El cielo era pálido, el sol luchaba por atravesar la neblina que quedaba. Por un momento se quedaron en silencio, solo escuchaban el suspiro lejano del viento alejándose. Entonces el semental bajó la cabeza hacia ella, su hocico casi rozándole la oreja. Rayna no se movió esta vez. Habían sobrevivido juntos una vez más, pero sobrevivir en el desierto nunca era definitivo, y en lo profundo sabía que la próxima prueba ya los esperaba. Al día siguiente de la tormenta, el desierto estaba inquietantemente quieto. Hasta el viento parecía cauteloso, como si no quisiera romper el silencio. Rayna caminaba al lado del semental. Sus cachorros seguían en la estrecha sombra proyectada por su cuerpo. Sus patitas pequeñas se hundían en la arena, dejando huellas que desaparecían casi de inmediato. Ahora iban rumbo al norte, alejándose del cañón aplanado, en busca de agua. La tormenta había borrado todos los olores conocidos, convirtiendo los puntos de referencia en extraños. Rayna movía la nariz constantemente, tanteando el aire. El semental avanzaba con la misma cautela, deteniéndose cada pocos minutos para escanear el horizonte. A media mañana, un olor débil llegó a su nariz. Humo. Era fuerte, acre, mezclado con el aroma inconfundible de algo cocinándose. Humanos. Se quedó paralizada, cuerpo bajo,
orejas girando hacia donde soplaba el viento. El semental también se detuvo, sus músculos tensos bajo el polvo. El olor se intensificó mientras avanzaban sigilosos. Pronto, figuras borrosas aparecieron en el aire tembloroso, carpas dispersas al pie de una pequeña loma. Una columna delgada de humo ascendía de una fogata y junto a ella estaban dos hombres. Uno era corpulento, con un sombrero que le cubría el rostro del sol. El otro era más joven, inquieto, moviendo algo pesado de un lado al otro del campamento. Rayna movió las orejas al oír el tintinear de metal. Trampas. El aroma de cebo llegó mezclado con olor a cuero y caballos. Se tensó. No todos los humanos en el desierto significaban seguridad. Algunos venían a quitar, a capturar, a sacar provecho. El semental resopló suavemente, como entendiendo su duda. Se puso ligeramente frente a ella, protegiendo a los cachorros de la vista. Pero no podían dar marcha atrás. El agua era supervivencia, y la única fuente confiable cercana probablemente estaba con esos hombres. Mientras los observaban, uno de los hombres se alejó de la fogata y se dirigió a un bebedero de madera en el borde del campamento. Vertió agua de una cantimplora, el sonido mojando el aire seco. A Rayna se le apretó la garganta. No probaba agua limpia desde hacía días, y sus cachorros se debilitaban. El joven fue el primero en ver al semental. Levantó la cabeza, con los ojos entrecerrados al ver al gran animal quieto en la arena. Llamó al hombre mayor, que giró bruscamente, siguiendo la mirada del chico. Hubo un momento de silencio, ni un movimiento, ni un sonido salvo el crepitar de la fogata. Entonces la expresión del hombre mayor cambió. Sus ojos se entrecerraron y una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Tomó algo apoyado en la carpa, una cuerda. Rayna tensó los músculos. El semental dio un paso adelante, colocándose entre ella y el campamento, con las orejas pegadas a la cabeza. La mirada del hombre saltó del semental a las sombras detrás de él. Todavía no había visto a los cachorros. El joven habló rápido, con voz apenas audible para Rayna, con un tono advirtiendo, pero el mayor lo ignoró, concentrado en el semental. Empezó a caminar hacia ellos, la cuerda en mano. Sus botas crujían en la arena. El corazón de Rayna latía con fuerza. Todos sus instintos le gritaban retroceder, pero el olor del agua era irresistible, y sus cachorros gimieron bajito a sus espaldas. El semental no se movió. Se quedó firme, sus ojos oscuros fijos mientras el hombre se acercaba. A 10 pasos, el hombre se detuvo. Su sonrisa se amplió, pero no llegó a sus ojos. Movió la cuerda en las manos, formando un lazo flojo. Detrás, el joven miró a los cachorros. Su rostro se tensó en algo que no era enojo, pero tampoco aprobación. El semental movió la cola una vez, y entonces, sin aviso, se lanzó hacia adelante. Sus cascos delanteros golpearon la arena, levantando una nube de polvo en la cara del hombre. La cuerda cayó, y el hombre retrocedió dando un paso torpe, maldiciendo mientras se frotaba los ojos. Rayna aprovechó el momento. Corrió junto al semental, mostrando los dientes en un gruñido que paralizó al joven. Los cachorros se quedaron cerca de sus patas, pegados a su pelaje. El hombre mayor se recuperó rápido, agachándose para recoger la cuerda del suelo. Pero el semental volvió a avanzar, con las orejas planas y las fosas nasales dilatadas con cada respiración pesada. El aire entre ellos se tensó. Entonces, sin que nadie se moviera, se oyeron pasos detrás de la loma. Los pasos se hicieron más fuertes, crujían rítmicamente sobre la arena. El hombre mayor giró la cabeza hacia la loma, apretando instintivamente la cuerda. El joven dio un paso atrás con cautela, mirando entre la figura que se acercaba y el semental que bloqueaba el camino. Rayna giró las orejas, tanteando el aire con la nariz. El olor que llegó era diferente, menos acre que el campamento, más a cuero, sudor y polvo cocido en la tela. Quien fuera, caminaba con confianza firme, no con la arrogancia despreocupada de un trampero. Una sombra apareció en la cima de la loma. Luego, una figura alta se asomó, recortada contra el cielo pálido del desierto. El recién llegado llevaba una chaqueta de guardabosques gastada, con los bordes deshilachados,
y un sombrero de ala ancha que cubría casi todo su rostro. Una placa brillaba débilmente en su pecho. El semental levantó la cabeza, girando un poco el cuerpo para que Rayna pudiera verlo mejor. El hombre mayor juró bajito, dejando caer la cuerda floja a un lado. «Guardabosques», murmuró, con suficiente veneno para que sonara a insulto. El guardabosques bajó la pendiente con calma intencionada, mirando bien la escena. Observó al semental, a la pastora alemana protegiendo a sus cachorros y a los dos hombres parados torpemente junto al fuego. Cuando al fin habló, su voz era tranquila pero con autoridad. «¿Qué está pasando acá?» El hombre mayor forzó una sonrisa. «Solo encontramos un caballo perdido cerca del campamento. Íbamos a llevarlo de vuelta al pueblo». Sus palabras eran suaves, pero sus ojos se posaron nerviosos en los cachorros. «No nos dimos cuenta del perro hasta ahora». La mirada del guardabosques se agudizó. «Ese caballo perdido no parece necesitar rescate. Y ese perro tampoco, salvo que tengan una buena razón para tener una cuerda en la mano». El joven se movió incómodo, raspando la arena con la bota. «Solo estábamos», empezó, pero el guardabosques levantó la mano, silenciándolo. Se acercó a los animales con cuidado, sin asustarlos. Los músculos de Rayna seguían tensos, respiraba rápido. El semental permanecía firme, atento a cada movimiento del guardabosques. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, este se agachó un poco, apoyando las manos sobre las rodillas. «Están lejos de cualquier agua», dijo suavemente, mirando a Rayna. «Vamos a arreglar eso». De una cantimplora colgada a su costado, vertió un hilo de agua en un plato de hojalata. El olor llegó a Rayna al instante, fresco y limpio. Le ardió la garganta con ganas de lanzarse, pero se contuvo, mirando al semental. Este movió las orejas hacia el guardabosques, pero no se interpuso. Uno a uno, los cachorros avanzaron y lambieron con ansias el agua. Rayna siguió, temblando de alivio cuando el primer sorbo fresco le bajó por la garganta. El hombre mayor murmuró algo y empezó a guardar la cuerda, con movimientos bruscos. El guardabosques no lo miró. En cambio, sacó de su bolsillo un trozo de carne seca, dejándola con cuidado junto a Rayna. «Han pasado por algo», murmuró como hablando para sí mismo. Cuando los cachorros terminaron, el guardabosques se puso de pie y volvió la atención a los hombres. «Esta zona está prohibida para trampas sin permiso, y hasta donde sé, acosar animales no está permitido en ningún permiso». La mandíbula del hombre mayor se tensó. «No estábamos acosando. Guárdese eso», cortó el guardabosques con firmeza. «Empaquen y váyanse. Voy a hacer un informe». El joven asintió rápido, claramente aliviado por la excusa para irse. El mayor dudó, mirando al semental con frustración y cálculo. Pero bajo la mirada firme del guardabosques, finalmente se dio la vuelta, murmurando mientras pateaba arena sobre las brasas moribundas. Cuando el campamento estaba medio desmontado, el guardabosques volvió a Rayna y al semental. «Hay un puesto de guardabosques a unas 5 kilómetros de aquí», dijo en voz baja. «Si me dejan, puedo llevarlos. Comida, agua, sombra». El semental resopló mirando a Rayna. Ella sostuvo su mirada, respirando más calmada ahora. Los cachorros se acurrucaban entre ellos, el vientre hinchado de agua. Por primera vez en días, el horizonte no parecía amenaza, sino camino. Sin embargo, cuando el guardabosques empezó a caminar hacia el norte, Rayna no pudo sacudirse la sensación de que su viaje no había terminado. Porque en el desierto, la seguridad nunca es más que temporal. El guardabosques abrió paso, sus botas hundiéndose un poco en la arena suelta. El sol de la mañana ya estaba alto, blanqueando el desierto con luz implacable. El semental caminaba unos pasos detrás, su sombra cubría a Rayna y a los cachorros. Ella se mantuvo cerca, mirando el horizonte de vez en cuando, buscando señales de peligro. Los cachorros iban más lentos ahora. La energía del agua se desvanecía, reemplazada por el cansancio del largo camino. Rayna los empujó suavemente, manteniéndolos bajo la sombra del semental. De vez en cuando, el guardabosques se detenía, observando el terreno con ojos atentos. El sendero que seguían era tenue, apenas una sugerencia en la arena,
serpenteando entre lomas bajas y quemadas por el sol. El silencio era profundo, interrumpido solo por el lejano grito de un halcón y el constante golpeteo de los cascos del semental. Pero bajo esa quietud, Rayna sentía algo, una tensión sutil pero creciente. Al mediodía, el calor vibraba tan intensamente que las rocas lejanas parecían derretirse. El guardabosques se detuvo en un paso estrecho entre dos lomas, levantando una mano. «Descansaremos un rato aquí. Hay sombra adelante». Rayna llevó a los cachorros hacia la franja de sombra que proyectaban las rocas. El semental quedó de guardia cerca, orejas girando hacia el viento. El guardabosques sirvió otro poco de agua, racionándola con cuidado. Los cachorros bebieron con ansias, pero Rayna solo tomó unas pocas lamidas. Su atención estaba fija en la loma sobre ellos. Un sonido llegó, ligero, rápido, desentonando con el viento. Piedras rodaron por algún lado alto en la pendiente. Alzó la cabeza, orejas tensas. El semental también lo notó. Sus músculos se endurecieron y sus fosas nasales se abrieron. El guardabosques captó su reacción. «¿Qué pasa?», preguntó en voz baja, escaneando la loma. La respuesta llegó un instante después. Una cascada de piedras bajó rodando por la pendiente, seguida de un destello de movimiento. Formas ágiles y bajas que se movían entre las rocas. Coyotes. Al menos 4, tal vez 5. Sus pelajes se confundían con la tierra polvorienta. Se movían con precisión, dividiéndose en 2 grupos, uno rodeando por arriba, el otro avanzando hacia el paso. El cuerpo de Rayna se tensó. Los cachorros se acurrucaron más cerca, percibiendo el peligro. El semental dio un paso adelante, colocándose entre los coyotes y la sombra vulnerable. Sus cascos golpearon el suelo una vez, una advertencia clara. La mano del guardabosques fue a su cinturón, donde llevaba una pistola de bengalas. Pero los coyotes aún no estaban tan cerca para eso, y disparar demasiado pronto podría dispersarlos y hacer que rodearan en un flanco más amplio. Uno de los coyotes líderes lanzó un ladrido agudo, y los demás aceleraron el paso. Rayna gruñó bajo, un sonido que vibró en su pecho. Había peleado antes, pero nunca cuidando cachorros tan pequeños. El semental bajó la cabeza, orejas planas, listo para embestir. El primer coyote llegó al borde del paso, con la mirada fija en el cachorro más pequeño. Rayna se lanzó, cerrando las mandíbulas a centímetros de su hocico. Retrocedió, pero otro apareció a su izquierda. El semental reaccionó de inmediato, encabritándose y golpeando con sus cascos delanteros. El impacto levantó arena, y el coyote salió despavorido. El guardabosques finalmente disparó la bengala. Una estela roja cruzó el cielo, estallando en una luz crepitante. El ruido y el brillo sorprendieron a los coyotes, que dudaron. 2 se retiraron loma arriba, pero uno se quedó, caminando a lo largo del borde como sopesando el riesgo. Rayna avanzó, con el pelaje erizado y los labios retraídos mostrando los dientes. El semental resopló fuerte, pisando la arena con un ritmo constante que retumbó en el paso. Era una advertencia unida. Acérquense y se arrepentirán. Después de un largo momento, el último coyote giró y trotó hacia la loma, fundiéndose en el calor hasta desaparecer. El guardabosques exhaló despacio. No volverán pronto, pero debemos seguir. La bengala atraerá la atención de otros guardabosques cercanos. Rayna reunió a sus cachorros y el semental volvió a caminar a su lado mientras avanzaban hacia el puesto. Pero el aire se sentía distinto ahora, cargado, como si el desierto los hubiera puesto a prueba y ellos hubieran pasado, al menos por hoy. Sin embargo, al dejar atrás la loma, Rayna supo que la seguridad nunca era segura aquí. El desierto tenía su manera de recordarte lo rápido que todo podía cambiar. Ya entrada la tarde, el sol suavizaba su luz a un brillo dorado profundo, pero el aire seguía cargado con el ardor seco del calor. El guardabosques mantenía un ritmo constante, mirando hacia atrás con frecuencia para revisar al pequeño grupo. El pelaje del semental brillaba bajo la luz, cada músculo moviéndose con fuerza silenciosa mientras se mantenía cerca de Rayna y los cachorros.
Subieron una suave colina, y allí estaba, una estructura tenue a lo lejos, paredes claras que reflejaban la luz del sol. El guardabosques señaló: «Ahí está el puesto». Menos de 3 kilómetros. Las orejas de Rayna se movieron al escuchar la palabra, pero no se relajó del todo. El desierto no se rendía tan fácil. Los cachorros, en cambio, parecían sentir el final del camino y aumentaron el paso, dejando huellas ordenadas en la arena. De repente, el semental giró la cabeza, sus ojos entrecerrados mirando hacia el horizonte a su derecha. Rayna siguió su mirada. Una nube de polvo se levantó, tenue pero creciendo, y un retumbo bajo llegó a sus oídos. El guardabosques se cubrió los ojos con la mano, entrecerrando la vista. Eso no es el viento. El sonido se profundizó. Cascos, muchos cascos. En segundos, una pequeña manada de mustangos salvajes apareció a la vista, sus formas oscuras cruzando el desierto en una ola rápida y atronadora. No corrían directo hacia el grupo, pero su camino cruzaría justo adelante, entre ellos y el puesto. El semental cambió el peso, moviendo la cola una vez. Había reconocimiento en su postura. Los conocía. Rayna lo notó por cómo movía las orejas, no con miedo, sino con otra cosa: tensión. La manada llegó al cruce, y la yegua líder bajó el paso, levantando la cabeza. Los demás mustangos se abrieron detrás, con las fosas nasales dilatadas y los ojos fijos en el semental. El guardabosques habló en voz baja: «Si lo ven como una amenaza, puede que no nos dejen pasar». El semental dio un paso adelante, arqueando el cuello y soltando un relincho bajo que resonó en la arena. La yegua líder respondió con tono más agudo, y el aire entre ellos pareció tensarse. Rayna se puso firme sobre sus cachorros, sin entender del todo ese intercambio silencioso, pero sintiendo su peso. La manada comenzó a acercarse, rodeándolos, levantando pequeñas nubes de arena con sus cascos. El semental mantuvo su posición, orejas al frente, cuerpo erguido y quieto. Entonces, en un movimiento repentino, trotó una corta distancia hacia la yegua líder, bajando la cabeza en un gesto deliberado y lento. No era sumisión, pero tampoco desafío. La yegua se acercó, sus hocicos casi tocándose. Por unos momentos tensos, el mundo pareció reducirse al espacio entre ellos. Entonces, la yegua resopló y se apartó, su cuerpo relajándose. La manada siguió su ejemplo, describiendo un amplio arco alrededor del grupo. El semental volvió al lado de Rayna, moviendo las orejas una vez, como para tranquilizarla. El guardabosques soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Bueno, podría haber sido peor. Con el camino despejado, siguieron adelante. La estación se hacía más grande a cada paso. Las paredes claras se definían en madera y adobe, con una alta antena de radio que se alzaba en una esquina. El olor a agua, agua verdadera, fresca, llenaba el aire ahora, tenue, pero inconfundible. Pero al acercarse al último tramo, el terreno cambió. La arena lisa dio paso a una cuenca agrietada e irregular. Rayna apoyó una pata y sintió cómo la superficie cedía bajo su peso. Era barro seco, quebradizo e inestable. El guardabosques también lo notó. Manténganse cerca. Algunos de estos lugares pueden ceder. Avanzaron con cuidado, pero a mitad del camino, un crujido agudo rompió el silencio. Uno de los cachorros chilló cuando el suelo bajo él se desmoronó, revelando una fisura estrecha. Rayna se lanzó, sujetándolo suavemente de la nuca y tirándolo hacia un lugar seguro. El semental resopló y pisoteó cerca del borde para probar la estabilidad antes de guiarlos por una línea más segura. El guardabosques dio un amplio rodeo, sus botas levantando escamas de tierra seca. Tomaron largos y cuidadosos minutos para cruzar la cuenca, pero finalmente volvieron a pisar suelo firme. La estación estaba justo adelante, la puerta principal abierta, con luz derramándose sobre la arena. Rayna miró al semental, y por primera vez desde que se conocieron, su cuerpo se relajó por completo. Lo habían logrado, pero sabía que sin él nunca lo habrían hecho. Aún así,
Sentía que su historia juntos no había terminado. Los últimos metros hacia la estación parecían casi irreales. El olor a agua era más fuerte, mezclado con un leve aroma a heno y el toque metálico de herramientas. Los cachorros avanzaron tambaleándose, sus patitas casi rindiéndose, pero Raina los guiaba con paciencia, paso a paso. El semental caminaba a su lado, la cabeza erguida, aunque polvo y sudor se pegaban a su pelaje. El guardabosques se adelantó para abrir la reja. Dentro del pequeño recinto, el suelo era más firme, con zonas de sombra que proyectaban los bajos edificios. Cerca de la cerca, un bebedero reflejaba el sol sobre las ondas del agua. La mirada de Raina se fijó en él al instante. Instó a los cachorros a acercarse y ellos corrieron al borde, lamiendo con ansias. El semental se unió, bajando la cabeza con un profundo suspiro mientras bebía. El sonido del agua tragada era casi tan reconfortante como el sabor mismo. El guardabosques buscó un plato poco profundo, lo llenó y lo acercó para el cachorro más pequeño, que tenía dificultades para alcanzar el bebedero. Luego se hizo a un lado, observando la escena con una expresión tranquila. «Han pasado por un infierno», murmuró casi para sí mismo. Raina levantó la cabeza del agua. Sus ojos siguieron al guardabosques mientras entraba a uno de los edificios. Momentos después, regresó con una manta doblada y una pequeña bolsa de comida. Extendió la manta a la sombra de la pared principal, esparciendo una mezcla de alimento seco y blando para Raina y los cachorros. El semental se quedó apartado, con la mirada perdida hacia el desierto abierto más allá de la cerca. Sus músculos se tensaron bajo la piel, como si una parte de él ya estuviera lista para partir. El guardabosques lo notó. «¿No tienes chip, verdad?», preguntó suavemente, acercándose. El semental movió las orejas hacia atrás, pero no se alejó cuando le tocó el cuello. Por varios minutos, la estación solo se llenó con los sonidos de comer, beber y el suave susurro del viento. Pero entonces la radio dentro emitió un crujido y cobró vida. Una voz, urgente y breve, llamó a todas las unidades cercanas. Había informes de coyotes y otro depredador más grande acercándose a la sierra donde el grupo había pasado antes. Los ojos del guardabosques regresaron a Raina. Ella estaba acurrucada con sus cachorros, sus barrigas llenas, sus cuerpos cediendo ya al sueño. Pero sus orejas se movían con cada ruido, sus músculos aún tensos. No estaba lista para bajar la guardia del todo. El semental se dirigió hacia la reja, presionando el hocico contra la madera mientras miraba hacia la luz que se desvanecía. El guardabosques se puso en su línea de visión. «Si te vas ahora, no sabes qué te espera allá afuera». Movió las orejas una vez, con los ojos calmados pero inescrutables. Raina se puso de pie y se acercó a él. Estuvieron cerca, sus hombros casi tocándose, y por un instante miraron juntos ese vasto vacío. El guardabosques suspiró. «Ustedes dos. Ni sé cómo se encontraron, pero sé que ahora pertenecen el uno al otro». Dudó un momento y añadió: «Quédense aquí esta noche. Mañana veremos». El semental no se apartó cuando el guardabosques cerró la reja y la aseguró desde adentro. No era una trampa, solo una decisión silenciosa para mantenerlos seguros una noche más. Cuando cayó la oscuridad, el recinto tomó otro ritmo. El aire se enfrió. Los grillos comenzaron a cantar. Y la pequeña lámpara de la estación proyectó un cálido círculo de luz que se extendía sobre la arena. Raina se acomodó cerca de la pared con sus cachorros acurrucados cerca. El semental permaneció cerca, moviendo el peso ocasionalmente pero siempre atento al desierto. El guardabosques se sentó en los escalones, sorbiendo de un vaso metálico, su mirada entre los dos animales. Habían visto incontables rescates, pero este se sentía diferente, menos cuestión de suerte y más de algo no dicho que unía esas vidas. A lo lejos, un aullido solitario de coyote subió y bajó. El semental levantó la cabeza de golpe, sus orejas erguidas. Raina no se movió de su lugar, pero abrió los ojos agudos y atentos. El guardabosques buscó su linterna, pero no la encendió. La noche aún era joven y el desierto nunca está realmente en silencio.
Y en el fondo, todos sabían que esto era solo una pausa en la historia, porque el desierto tiene una forma de poner a prueba incluso los lazos más fuertes. Las primeras horas de la noche transcurrieron en calma. La lámpara de la estación se mecían suavemente con la brisa, su luz proyectando sombras que se movían lentamente por el recinto. Rayna descansaba con sus cachorros en un sueño ligero. Sus orejas se movían con cada sonido débil. El semental estaba en un rincón, cuerpo relajado pero levantando la cabeza cuando cambiaba el viento. Cerca de la medianoche, la temperatura bajó bruscamente. El aire era fino y fresco, trayendo aromas de más allá de la cerca. La nariz de Rayna se agitó. Había algo distinto en el aire. Se levantó en silencio, cuidando no despertar a los cachorros, y se acercó a la reja. El semental notó su movimiento de inmediato y la siguió. Sus orejas se orientaron al frente. Sus fosas nasales se abrieron. En la distancia, un crujido deliberado y tenue de la arena les llegó, fuera del ritmo usual de los sonidos nocturnos. El guardabosques estaba dentro del pequeño edificio, tomando notas a la luz de la lámpara. Levantó la vista cuando el semental emitió un resoplido bajo y agudo. Dejó el bolígrafo, agarró la linterna y salió. «¿Qué pasa?», murmuró escaneando el recinto. El haz de luz cortó la oscuridad, atrapando motas de polvo en el aire, pero sin revelar nada al principio. Entonces el sonido volvió, esta vez más cerca. El pelo de Rayna se erizó a lo largo de la columna vertebral. Conocía ese ritmo. Coyotes, y no uno solo. La expresión del guardabosques se endureció. «Mantente cerca», le dijo, aunque sabía que no entendería las palabras, solo el tono. Se movieron rápido hacia el cobertizo lateral, sacando un largo bastón de madera y una bengala vieja. El semental cambió de peso, sus cascos raspando la tierra. Sus ojos se quedaron fijos en la oscuridad más allá de la cerca. El sonido de pasos suaves creció dando vueltas. Entonces, al borde lejano del resplandor de la lámpara, aparecieron un par de ojos amarillos, luego otro y otro más. Los coyotes se detuvieron justo fuera de la cerca, sus cuerpos bajos y tensos. Rayna avanzó mostrando los dientes, un gruñido bajo retumbando en su pecho. El semental se colocó delante de ella, la cabeza alta, los músculos tensos como un arco tensado. El guardabosques encendió la bengala, que chisporroteó al encenderse, proyectando un fuerte resplandor rojo. La agitó lentamente, acercándose a la cerca. Los coyotes dudaron, sus orejas se movían con la luz repentina, pero no huyeron. El hambre los había traído y eran cazadores pacientes. Uno de ellos se lanzó hacia adelante, tanteando la cerca. El alambre crujió pero resistió. Rayna ladró con fuerza, el sonido resonando en la noche. Los cachorros se removieron dentro de la manta, sus pequeños gimoteos sumando urgencia a cada movimiento. El semental dio un paso firme y golpeó el suelo con una pezuña. El golpe fue profundo y resonante, vibrando a través de la tierra. Los coyotes retrocedieron, las orejas plegadas. El guardabosques aprovechó para lanzar la bengala bien alto, enviando chispas al cielo oscuro. Dos de los coyotes se dieron la vuelta y se alejaron sigilosamente. Pero el más grande quedó, caminando a lo largo de la cerca con pasos deliberados. Sus ojos estaban fijos en el cachorro más pequeño. El ladrido de Rayna se volvió un gruñido. Quiso lanzarse, pero la cerca la mantenía en su lugar. El semental se movió de lado, colocando su enorme cuerpo entre el depredador y los cachorros. Su aliento formaba vapor en el frío aire nocturno, cada exhalación medida. El guardabosques se acercó a la cerca, levantando la bengala más alto. «¡Fuera de aquí!», gritó con voz firme. El gran coyote se congeló, luego retrocedió lentamente, sin apartar la mirada del semental. Finalmente, con un último movimiento de cola, giró y se perdió en las sombras. El desierto tragó el sonido de su retirada hasta que solo quedó el viento. El guardabosques exhaló, la luz de la bengala se apagaba. Tiró el palo gastado en la tierra y revisó la cerca. «Terco», murmuró. «Intentarán de nuevo si creen que pueden». Rayna volvió con sus cachorros, acurrucándose a su alrededor.
El semental permaneció junto a la reja unos minutos más, escudriñando la oscuridad antes de regresar a la pared. Dentro del edificio, el guardabosques aseguró la puerta y se apoyó un momento, escuchando el silencio. Habían estado en el desierto el tiempo suficiente para saber una cosa: cuando un animal se queda a tu lado después del peligro, no es casualidad. Afuera, la lámpara se movía de nuevo con la brisa, la luz reflejándose en los ojos vigilantes del semental. La noche no había terminado, y en algún lugar en la oscuridad, los coyotes aún recordaban el olor. El viento murió justo antes del amanecer. La estación quedó en un silencio que parecía demasiado frágil para sostenerse. Raina levantó la cabeza primero. Los cachorros dormían, acurrucados en el pliegue de la manta. El semental estaba en la reja, su silueta recortada por la luz azul pálida. Sus orejas rastreaban el silencio como un radar. Un sonido se elevó más allá de la cerca. No era un solo par de patas. Eran muchas, suaves, rápidas, decididas. El guardabosques salió al porche con la lámpara en bajo. Su mano quedó suspendida sobre el pestillo del cobertizo. Ojos aparecieron en la oscuridad como brasas. Luego cuerpos. 6 coyotes, delgados y silenciosos, se abrieron en un semicírculo. El más grande tomó el centro. Probó el alambre con el hombro, luego retrocedió. Había aprendido algo en la noche. No vino a probar, vino a tomar. Raina se paró sobre los cachorros y mostró los dientes. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo. Era esfuerzo contenido en un resorte tenso. El semental exhaló fuerte por la nariz. Polvo se levantó del suelo. Se colocó entre la reja y la manta, llenando el paso con su pecho. El guardabosques cargó una bengala nueva. Su voz fue calmada, pero firme. «Retrocedan», la lanzó. La luz roja chisporroteó hacia el cielo y estalló. Los coyotes se estremecieron. El más grande no huyó. Se inclinó a la izquierda. 2 se desviaron a la derecha. Exploraban la cerca buscando puntos débiles. Un chasquido bajo rompió el aire. El alambre en la esquina más alejada cedió un poco. Los coyotes lo encontraron de inmediato. Uno deslizó el hocico por debajo del hilo inferior y empujó. La estaca levantó un dedo de ancho. La abertura era pequeña, suficiente para una cabeza. Podría ser suficiente para un cuerpo si la línea fallaba. El semental cargó contra la cerca. Sus pezuñas delanteras golpearon la tierra a pocos centímetros del hocico. El coyote se apartó con un chillido. La arena explotó. El alambre resistió. La estaca en la esquina volvió a tambalearse. La manada se reagrupó en un arco más cerrado. Raina movió a los cachorros con empujones cortos y frenéticos. Los metió más profundo contra la base de la pared. Su cuerpo cerró el último ángulo abierto. Ladró una vez, fuerte y seca. El sonido decía: «Aquí. Conmigo». El cachorro más pequeño chilló. Luego cayó contra su pecho. El guardabosques corrió hacia la esquina débil. Pisó fuerte la base y hundió la estaca más profundo. Un coyote se lanzó al movimiento. El semental lo cortó con un golpe lateral, primero con la cadera, luego un rápido golpe con la pezuña trasera. La patada falló por centímetros, pero sonó como un martillo contra piedra. El coyote más grande cambió de táctica. Trota paralelo a la cerca, calmado como un metrónomo. Leía el terreno, olfateó y se detuvo en un punto donde el alambre se hundía. Puso peso y empujó. La grapa chilló. El hilo se levantó una mano. El semental giró y se encabritó. Sus patas delanteras cortaron el aire. Cayó con un golpe aplastante en el interior del poste. La madera se hundió más. El alambre mordió la muesca. La abertura desapareció. El coyote reculó, la cola rígida, ojos ardientes. 2 se desviaron a la derecha otra vez y corrieron por la sombra. Uno fingió ir a la reja. Raina se lanzó para interceptar, los dientes blancos reluciendo. La reja vibró. El pestillo resistió. El cachorro bajo su pecho gimió una vez. Luego se quedó quieto. El guardabosques encendió una segunda bengala y la lanzó baja, haciéndola rebotar sobre la arena. Las chispas chisporrotearon en zigzag. Los coyotes pequeños perdieron valor y se desviaron. El más grande siguió, su paciencia convirtiéndose en ira. Probó otro tramo con la pata.
El alambre vibró y se dobló. El semental se le enfrentó. No fue una carga salvaje, un empujón medido que dominó el terreno. Echó las orejas hacia atrás y estiró el cuello. Sus dientes chocaron a centímetros de la cara del coyote. El mensaje era simple: no sigas. El coyote mordió y falló. El semental golpeó. Una pezuña cortó el aire y rozó el hombro. No hueso, músculo, suficiente para hacerlo tambalear. El coyote giró y cojeó 2 pasos. Luego volvió a enfrentar, con rabia, dejando de lado la cautela. A lo lejos, sirenas sonaron débilmente desde el este. Refuerzos, a minutos. El sonido se desvanecía sobre las llanuras. La manada lo escuchó y dudó. El hambre peleaba contra el riesgo. El más grande miró una vez hacia la sierra, otra vez a los cachorros, y decidió intentarlo de nuevo. Fingió a la izquierda, se lanzó a la derecha y se lanzó al costado de la reja. El semental lo enfrentó en una embestida violenta. Pecho contra alambre, alambre contra poste, poste contra tierra. La cerca cantó. La reja golpeó contra su tope. El hocico del coyote chocó contra el metal con un sonido hueco. Saltó atrás, con los labios rojos en las puntas. Raina aprovechó el hueco y lo empujó con un arrebato de furia que no era mayor que su cuerpo. Chocó contra el alambre desde adentro. El impacto le dolió en las costillas, pero ganó un latido. El coyote más grande retrocedió detrás de su línea. El guardabosques llegó a la esquina con un rollo de alambre de amarre y un martillo. Las manos se movían rápido. Torcer, ajustar, golpear. El tramo suelto quedó fijo. Agarraron un poste de refuerzo y lo hundieron con 4 golpes fuertes. La cerca se asentó y tensó con una nota profunda y definitiva. La sirena creció y cortó el aire. Un camión apareció levantando polvo. Otro guardabosques bajó con un aparato ruidoso de mango largo y un halógeno potente. El haz cortó el amanecer. El aparato tronó como un trueno. Los coyotes pequeños rompieron en fuga primero. Se fundieron en la maleza en un trote bajo. El más grande se quedó un momento más, con el pecho agitado, ojos fijos en el semental. El semental no parpadeó. Estuvo firme, cabeza alta, respirando lento. Las orejas del coyote se movieron una vez. Giró y trotó tras los otros, cojeando un poco, el orgullo lo último que se perdió. El silencio cayó en capas, el halógeno se apagó, el guardabosques nuevo exhaló y silbó bajo. Nunca vi un caballo defender así una línea. El guardabosques inicial no respondió. Su mano estaba sobre el hombro del semental. El músculo allí era hierro bajo el polvo. Raina dejó caer las patas. Revisó a cada cachorro con besos rápidos y fieros. Los 5 respiraban en ondas pequeñas y constantes. El más pequeño lamió su barbilla. Raina presionó su hocico contra su cabeza y cerró los ojos. El semental se apartó finalmente de la cerca, caminó hacia la manta y bajó la cabeza. Tocó a cada cachorro con la punta suave de su nariz. Luego se quedó sobre el grupo, descansando, su cuerpo formando una muralla que nada podría atravesar. La luz rosada empezó a teñir el cielo. Los guardabosques reajustaron las últimas grapas y aseguraron la reja con un segundo pestillo. El guardabosques nuevo miró hacia el horizonte y sonrió sin mostrar los dientes. «Ya salió el sol», dijo. «Hoy no se arriesgarán de nuevo». El guardabosques inicial miró a Raina, luego al semental. Su voz se suavizó. Los mantuvieron vivos, los 2. Pusieron agua fresca, comida nueva y una cama limpia bajo el borde de la manta. Trabajaron en silencio después de eso, como si el ruido pudiera romper lo que acababan de sostener. Los cachorros dormían. Raina respiraba profundo y tranquilo. El semental estaba de pie, con los ojos medio cerrados, orejas siempre alerta al aire. El desierto despertaba con aves y una brisa suave y amable. Por primera vez desde las dunas, el día parecía que podría ser suyo. El día después del enfrentamiento, la estación se sentía distinta. El aire era más liviano, aunque el aroma de la noche aún se aferraba al suelo. La arena en la esquina más débil mostraba huellas frescas que ya empezaban a borrarse con la brisa matutina.
Los cachorros, ajenos al peligro que habían escapado, rodaban y jugueteaban en un pequeño rincón soleado cerca del porche. Sofía caminaba entre ellos con paso lento y firme. Seguía manteniéndose entre los cachorros y la cerca abierta, pero sus hombros ya no llevaban la dureza de la noche anterior. El caballo, un hermoso tordillo, estaba junto al bebedero, tomando agua con calma y profundidad. Su costado subía y bajaba como el aliento constante de la tierra misma. La guardabosques revisó la cerca por última vez, tirando de cada poste y golpeando las grapas. El nuevo poste metálico estaba firme y bien clavado, una marca silenciosa del lugar donde la línea casi se rompió. Cuando terminó, se apoyó en el alambre superior y observó el cuadro dentro del corral. Una perra pastor alemán con sus 5 cachorros y un caballo salvaje que había elegido quedarse de guardia como si ese fuera su propio rebaño. Al mediodía, el calor del desierto era suficiente para que el aire ondulara sobre el suelo. Un grupo pequeño de personas del pueblo cercano se acercó a ver a los animales. Habían escuchado la historia del segundo guardabosques, que la llevó a casa antes de que el sol saliera por completo. La noticia de esta alianza inesperada se difundió rápido en los pueblos pequeños. Un hombre mayor dio un paso adelante, con las manos curtidas sujetando un bastón. Estudió a Sofía por un largo instante. «Ella tiene la mirada de una cuidadora que ha vivido más de una vida», dijo con una voz que mezclaba respeto y algo más suave, gratitud. «Y ese caballo no es cualquier potro salvaje». El tordillo movió una oreja pero no se apartó. Su mirada se quedó en la línea de la cerca, escaneando como si esperara que los atacantes de la noche volvieran en cualquier momento. Era una criatura del espacio abierto, pero había decidido quedarse dentro de ese límite por razones que solo él entendía. Sofía habló en voz baja con los visitantes. «Los mantendremos aquí hasta que los cachorros sean fuertes. Después decidiremos qué sigue, pero no estarán solos otra vez». Las palabras eran sencillas, pero pesaban en el aire con una fuerza que todos sintieron. En los días que siguieron, la vida tomó un nuevo ritmo. Los cachorros aprendieron a beber de platos bajos y a perseguirse en ráfagas rápidas de juego. Sofía empezó a descansar más, confiando en que el caballo cuidara la cerca durante las horas de calor. Al caer la tarde, la guardabosques los encontraba a menudo juntos. El caballo con una pata trasera levantada, la pastora alemana acurrucada a sus pies y los cachorros en un círculo apretado a su lado. Había un lazo no dicho ahora, no solo entre los animales, sino entre ellos y los humanos que habían visto cómo puede ser la supervivencia cuando mundos distintos se unen en la misma lucha. En la mañana del 7º día después del ataque, Sofía salió con comida y vio algo que nunca olvidaría. El caballo se apartó un poco de los cachorros, dejándolos trepar sobre sus cascos delanteros. Una cachorra atrevida trepó hasta la altura de su rodilla antes de caer rodando en la arena. El tordillo bajó la cabeza y sopló un aliento cálido sobre ella, igual que un caballo saluda a su potrillo. Fue en ese momento que Sofía supo que esta historia nunca terminaría realmente. El desierto les había puesto a prueba y, al superarla, se habían convertido en una pequeña familia indestructible. La tierra era dura, pero aquí estaba la prueba de que, incluso en sus rincones más difíciles, la vida puede abrir espacio para la lealtad, la confianza y las alianzas inesperadas que lo cambian todo. Esa noche, el cielo ardía con rayos de naranja y dorado. Sofía se sentó en los escalones del porche, viendo cómo la pastora alemán amamantaba a sus cachorros por última vez antes de acurrucarse a dormir. El caballo se movió hacia la puerta, escaneando el horizonte, su silueta oscura contra la luz que se desvanecía. Siempre habrá peligros en el desierto, pero también habrá guardianes, algunos con botas, otros con 4 patas, y a veces, cuando el mundo decide sorprendernos, un guardián con pezuñas y crin que se queda al lado de un perro sin pedir nada a cambio. Si esta historia te tocó el corazón, recuerda, los lazos que compartimos pueden cruzar cualquier frontera, incluso las que no esperamos. Como esta valiente madre y su protector inesperado, todos somos más fuertes cuando estamos juntos. Suscríbete para más historias reales de resistencia,
coraje y vínculos que cambian vidas. Y si conoces a alguien que hoy necesite esperanza, comparte esto con esa persona. Nunca sabes a quién puede llegar a tocar.